Listo. Bueno, entonces el tema que se ha decidido presentar hoy, que me han encargado, ha sido el diagnóstico de malnutrición en pediatría. Bueno, como ya habían escuchado, mi nombre es Kelly Angulo Arce, soy médico pediatra, recientemente graduada de gastropediatría. Así que, bueno, pues vamos a tratar de revisar ahora un poco de cómo es el diagnóstico adecuado de malnutrición, ya que es un tema muy importante, no solamente en la parte de la subespecialidad, sino que es fundamental para la parte pediátrica. Entonces, me parece una muy buena elección de tema para poder ayudar a los residentes a interiorizarse un poco más. Entonces, nosotros sabemos ya por todo lo que hemos ido aprendiendo desde que estábamos en pregrado que la nutrición es fundamental, ¿no? Para la buena salud. Pero, ¿qué significa nutrición? ¿No? ¿Cuáles son los elementos que componen una buena nutrición? Tiene que ser una dieta completa, una dieta equilibrada, que sea suficiente y adecuada, ¿no? Tanto para los pacientes pediátricos como para los pacientes adultos de cualquier edad, ¿no? Y que además debe estar combinada con una actividad física regular. Si nosotros cumplimos todos esos elementos y encontramos todo eso en nuestro paciente, entonces probablemente nuestro paciente sí goce de una buena nutrición. Pero cuando nuestro paciente o la persona que viene no está en un adecuado estado de nutrición, esa persona o ese paciente se expone a tener problemas inmunitarios, es decir, una mala nutrición puede reducir la inmunidad, va a aumentar también en consecuencia la vulnerabilidad a las enfermedades y altera el desarrollo físico y mental y reduce la productividad. ¿Por qué todo esto es importante? Porque nosotros, si tenemos un paciente que está malnutrido y continuamente se enferma, no es un paciente que va a poder recuperar su estado óptimo de nutrición fácilmente, porque se está enfrentando continuamente a procesos de enfermedad. Entonces se convierte en una especie de círculo vicioso que no permite que el paciente se recupere y a la vez lo expone a continuar perpetuando ese ciclo de enfermedad. Y además, estos pacientes, si ustedes revisan, también está descrito que el estado de malnutrición y especialmente el hambre oculta, que vamos a hablar más adelante, también resulta en un estado bajo de productividad. Son niños que no van a alcanzar todo el potencial que pudieran conseguir, hablamos mentalmente, cognitivamente y en un desarrollo físico para poder enfrentarse en la vida adulta a todas las exigencias que va a tener. Es decir, una persona, un niño que ha sido expuesto a problemas de nutrición desde pequeño, va a tener limitaciones respecto de sus pares que sí han recibido una buena nutrición. Entonces, esos conceptos van a quedar un poco más claros en la medida en que nosotros lo vamos desarrollando en las siguientes diapositivas. ¿Cuál es la definición entonces de malnutrición? No estamos hablando de desnutrición todavía, sino de malnutrición. Es el desequilibrio entre el requerimiento de nutrientes y la ingesta, ¿no? Esto va a ocasionar eventualmente un déficit acumulativo de energía, proteínas y micronutrientes y que van a afectar negativamente el crecimiento y desarrollo. Entonces, es importante tener en cuenta que la malnutrición no es sinónimo de desnutrición. La malnutrición abarca varias cosas, es un espectro más amplio en el que está dentro sí la desnutrición, pero también está el sobrepeso u obesidad y también el hambre oculta. Nosotros como pediatras vamos a tener una mayor facilidad de diagnosticar la desnutrición, como podemos ver, porque esta desnutrición ya nos va a dar un impacto en el paciente. Ya vamos a tener unas manifestaciones que son más visibles para nosotros. Va a estar demasiado o va a tener un retraso en la talla, pero sin embargo el hambre oculta va a pasar desapercibido muchas veces para nosotros y ahí voy a hacer un poco más de hincapié. Y el sobrepeso u obesidad también es una de las enfermedades que ahora está cobrando bastante importancia y a la cual debemos estar nosotros muy pendientes. Entonces, ¿cuál es el kit, digamos, en esta diapositiva? Que cuando nosotros tenemos un paciente desnutrido, ya vamos a tener una consecuencia antropométrica, lo cual nos va a llevar, obviamente, a poderlo diagnosticar, pero también nos va a llevar recién a una intervención, que en determinado momento ya puede ser un poco tardía. Entonces, cuando nosotros tenemos a nuestros pacientes malnutridos,
se ha visto o se han hecho bastantes estudios, particularmente la OMS, la OPS, y es parte de los objetivos del milenio también, combatir la desnutrición, y se han hecho estas tablas, ¿no? En las cuales nosotros podemos ver cuál es más o menos la prevalencia de los pequeños que están teniendo emaciación, que están teniendo talla baja o que están teniendo sobrepeso, es esta primera gráfica, o cuántos pacientes o cuántos niños en porcentaje menores de 5 años están actualmente con hambre oculta. Lo que nos interesa particularmente a nosotros es toda la parte de América Latina y el Caribe, que tenemos un 16.5% más o menos de niños menores de 5 años que no están creciendo bien. Y en el caso de los niños con hambre oculta, para lo que nos ocupa a nosotros, que estamos hablando de América y el Caribe, entonces tenemos también un porcentaje importante, ¿no? Si hablamos de Sudamérica, tenemos un 36% más o menos de niños menores de 5 años con hambre oculta, cuyo concepto vamos a hablar más adelante. Por supuesto que en porcentajes no suena mucho si nosotros lo comparamos con África Oriental y Meridional, pero si hablamos en millones de de niños, de habitantes, entonces ese 16.5% sí cobra importancia. Entonces, vamos a entrar ya a los conceptos. Recuerden que teníamos malnutrición, que teníamos el hambre oculta, desnutrición y obesidad. Entonces, ahora vamos a empezar por desnutrición, que es uno de los conceptos con los cuales estamos más familiarizados en pediatría. La desnutrición es una ingesta deficiente de alimentos, tanto en calidad y cantidad. No necesariamente un paciente va a entrar en desnutrición porque no come, porque vive en situación de pobreza, ni nada. Un paciente se puede desnutrir ante nuestros ojos en un caso de una hospitalización prolongada, por ejemplo. Si hemos tenido un paciente que continuamente está en proceso de enfermedad, lo hospitalizamos por un periodo muy prolongado y no prestamos atención a su nutrición intrahospitalaria, ante nuestros ojos, ese paciente se va a desnutrir. ¿De acuerdo? Además, podemos tener otros procesos que puedan predisponer a que ese paciente se desnutra. Procesos inflamatorios continuos, podemos tener alguna enfermedad subyacente, por ejemplo, malabsorciones intestinales y todo, que por mucho que nosotros aportemos las cantidades adecuadas, ese paciente igual va a ir a la desnutrición. Y luego la otra causa, que puede ser situación de pobreza, etcétera, que esté dificultando que ese paciente pueda ingerir la cantidad y la calidad de alimentos que debe. Teniendo eso en cuenta, nosotros tenemos tres causas, ¿no? Las causas inmediatas, las causas subyacentes y las causas básicas. ¿Qué es una causa inmediata? Vamos a tener un paciente con una causa inmediata de desnutrición, por ejemplo, el caso que les presenté, un niño enfermo pequeño que ahora tiene diarrea y está con una diarrea crónica, ¿no? Entonces no le permite ganar peso adecuadamente y empieza a quedarse chiquitito, entonces esa va a ser una causa inmediata de desnutrición. Una causa subyacente. Entre las causas subyacentes ya tenemos problemas un poco más profundos. Por ejemplo, podemos estar ante una situación de pobreza, podemos estar ante unos padres de repente que tienen un nivel cognitivo, educativo muy bajo, por lo tanto no comprenden bien o no saben cómo cuidar a su pequeño, padres que de repente no tienen trabajo, y ahí ya las causas subyacentes se asocian mucho a las causas básicas. Una causa básica puede ser, por ejemplo, un problema político y social muy grande, por ejemplo, una guerra. Si estamos en una situación de guerra, como sucede, por ejemplo, en Medio Oriente y todo eso, esos niños están sufriendo desnutrición, porque la causa básica es que no hay el alimento que se les pueda proporcionar. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, una causa básica puede ser la falta de agua potable, el mal saneamiento. No depende en sí del paciente o de su cuidador, sino que ya es una situación social o política mucho más amplia que requiere la atención de las autoridades, ¿no? O de las personas que están encargadas de mejorar eso, no en sí del paciente o de sus cuidadores. Entonces, para cuando nosotros vamos a hacer el diagnóstico de desnutrición, nos guiamos por la evaluación antropométrica, ¿verdad? Utilizamos nuestras tablas y todo lo que nosotros ya conocemos. ¿Pero es suficiente hacer una evaluación antropométrica? Pues no.
Ya se ha visto, y esos conceptos no vienen de ahora, ya son de antes, que cuando nosotros hacemos la evaluación antropométrica en consulta de nuestros pacientes, hacemos un corte en el tiempo nada más. Lo vemos hoy, cómo está su peso para la talla y su talla para la edad hoy. Pero eso no es suficiente. Nosotros tenemos que evaluar cómo está esa tendencia de crecimiento en el paciente, para lo cual nosotros tenemos que seguirlo en el tiempo. No es suficiente con verlo hoy, con ver que hoy está en el percentil 50. Pues no, no nos dice nada. Entonces, para eso nosotros necesitamos hacer el seguimiento de nuestras curvas. Como pueden ver en la diapositiva, el seguimiento de la curva debería ser idealmente paralelo, ¿no? a la flecha negra. La flecha roja representa el seguimiento que nosotros vamos a hacer. Por supuesto que para graficar esta flecha no es suficiente medirlo, pesarlo y hacerle todo el día de hoy. Necesitaríamos tener una secuencia de pesos y tallas. Entonces, si en esa secuencia nuestra curva no se está orientando paralela a la flecha negra, nuestro paciente está en riesgo. Si nuestra curva se está orientando o está con tendencia a la horizontalización respecto de lo que debería ser la curva normal, nuestro paciente también está en riesgo. Y lo propio si la curva se orienta hacia abajo mucho más. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener presente de que solamente un corte en el tiempo y hacer una evaluación en este momento no es suficiente para decir que nuestro paciente está en un adecuado estado nutricional. Entonces, de estas curvas y de esta evaluación van a salir nuestros diagnósticos. Si tenemos un retraso en la talla, lo que en inglés le dicen stunting, si tenemos un estado de emaciación o si tenemos un estado de desnutrición global. En el caso de la desnutrición global, como ya sabemos o hemos repasado antes, es el peso para la talla, talla para la edad. Pero sin embargo, eso se toma más como un índice poblacional. No lo utilizamos nosotros para diagnóstico nutricional. Y eso se usa un poco más en estadística y parte de investigación en el tema de los objetivos del milenio, como les comenté. Entonces, solamente para conocimiento, no es parte del diagnóstico que nosotros vamos a tomar. Para nuestros diagnósticos en pediatría, lo que vamos a tomar en cuenta es la talla para la edad y el peso para la edad. ¿Cuáles son las diferencias? En el caso del retraso en la talla para la edad, vamos a tener pacientes que son muy pequeñitos. Quiere decir que estos pacientes ya han estado expuestos a privaciones nutricionales por largo tiempo, se ha sacrificado su peso y en un intento de compensar esa pérdida ha empezado a sacrificar la talla y se ha quedado pequeño. Entonces, para eso vamos a tomar el parámetro de talla para la edad. Normalmente tenemos ya un paciente con afectación de la talla cuando está en menos de 2 desviaciones estándar y vamos a tener una afectación severa con menos de -3 desviaciones estándar. Y otro concepto importante es que cuando tenemos nosotros un paciente con afectación severa de la talla en menos de -3 desviaciones estándar, es necesario mandarlo de todos modos a un estudio de talla baja. ¿Ya? Iniciar todo el estudio de talla baja, idealmente apoyarnos, si es posible, de un endocrinólogo pediatra para los procesos más adelante, porque nosotros tenemos que descartar que esta talla baja no sea solamente consecuencia de una mala nutrición, sino que tenga alguna otra patología de base. Otro detalle importante es que cuando tenemos un retraso importante de la talla, se afecta a la siguiente generación. Ya se ha visto que papás chiquitos van a terminar engendrando bebés, niños que van a terminar siendo adultos chiquitos. Y esto no necesariamente relacionado con algún problema patológico, sino que esa talla baja va a terminar siendo, como decirlo entre comillas, hereditaria, ¿no? Y por eso se habla de que los niños en realidad deben ir en el carril de los padres, ¿no? Para el crecimiento, o en su defecto deben ir superando la talla de los padres para que nosotros veamos que hay una buena evolución, ¿no? Entonces, si los padres son pequeños y se han quedado pequeños por mala nutrición y han terminado con una talla muy baja, lo más probable es que sus hijos también terminen teniendo esas tallas bajas, a menos que se rompa la cadena. En el caso de la emaciación, tenemos una delgadez severa. Acá vamos a tener afectación del peso, por eso tomamos el parámetro de peso para la talla.
que normalmente va a ser severa si es menor a menos 3 desviaciones estándar. Disculpen, acá hay un error en el signo, es menor a menos 3 desviaciones estándar, y va a ser moderada entre 2 y menos 3. Así que por eso es importante que nosotros hagamos adecuadamente el gráfico de nuestro paciente, lo pesemos y tallemos con la mayor exactitud posible para poder tener los valores más exactos y que no nos lleve un error en el diagnóstico. Este es un cuadrito simplemente resumen de lo que acabamos de hablar. Tenemos pacientes que son adecuados en una talla adecuada para la edad, los que están por arriba de más 1 desviaciones estándar, y los que están con talla baja o retraso en la talla ya los definimos con menos de menos 2 desviaciones. Los severos son menores a menos 3. Reitero, importante hacer el estudio de talla baja en estos pacientes. En el caso de los pacientes con problemas de peso para la talla, los tenemos adecuados entre menos 1 a 1, ¿verdad? Y los que van a tener una desnutrición aguda severa van a estar en menos de menos 3 desviaciones. Y asimismo, tenemos que irnos al otro extremo, los pacientes en obesidad, que van a ser mayores a más 3. En el caso del índice de masa corporal, quiero hacer una salvedad importante. Nosotros sabemos, por definición, que no utilizamos el índice de masa corporal en pacientes menores de 5 años, ¿correcto? No necesariamente para la valoración de nutricional, ¿no? Nos guiamos más con las otras tablas. Pero, ¿en qué caso sí vamos a utilizar el índice de masa corporal aunque el paciente sea pequeño? Cuando lo encontremos acá. Si yo tengo un paciente, por decirles, de 2 años, que me sale en su peso y talla y yo lo clasifico antropométricamente con obesidad porque me sale en más arriba de más 3 desviaciones estándar, la literatura me dice que debo confirmar ese diagnóstico de obesidad con índice de masa corporal. ¿De acuerdo? El índice de masa corporal no me sirve para diagnóstico de desnutrición, pero sí me sirve para el diagnóstico de sobrepeso u obesidad, especialmente para obesidad. Entonces, a ese niño, así tenga 2 años, en el que las desviaciones estándar me han salido mayores a más 3, entonces yo estoy obligada a hacerle el índice de masa corporal y con ese índice de masa corporal confirmar la obesidad. El siguiente concepto que quería mostrarles y del que les quería hablar era el hambre oculta. El hambre oculta es una malnutrición silenciosa, ¿no? Un déficit de algún micronutriente que no llega a generar afectación de la antropometría. Es decir, yo puedo encontrar un hambre oculta tanto en un niño desnutrido como en un niño eutrófico, como en un niño obeso. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un obeso anémico, ¿verdad? Puedo tener un obeso con déficit de vitamina A, puedo tener un desnutrido, lo más probable, ¿no? Es más factible encontrar un desnutrido anémico y con otros déficits vitamínicos, pero también puedo tener los eutróficos. Puedo tener un niño eutrófico con déficit de vitamina D, vitamina A o hierro. Lo más común en nuestro medio, la anemia, ¿verdad? Entonces, esa hambre oculta en realidad no me ha generado afectación de la antropometría. Por tanto, no la voy a poder sospechar o no la voy a diagnosticar con facilidad porque no la estoy viendo. De ahí que es importante que nosotros hagamos el seguimiento a nuestros pacientes, hagamos mínimamente un chequeo preventivo cada cierto tiempo, puede ser cada año, en el caso de que el niño no tenga ningún otro factor de riesgo, y tenemos siempre que buscar esos signos de hambre oculta, principalmente en nuestro medio, como repito, la anemia. ¿Por qué? Porque este déficit de cualquiera de los micronutrientes eventualmente me puede llevar a alguna sintomatología, especialmente si hablamos de vitaminas, ¿no? Si hay déficit de vitamina A, vitamina D, me van a llevar eventualmente a algún problema. Pero en el caso de la anemia es particularmente importante porque no necesariamente me va a llevar a algún problema, alguna manifestación o síntoma o signo específico, a menos obviamente que sea una anemia muy severa en un caso particular. Pero la anemia que normalmente tenemos nosotros, esa anemia parencial, va a llevar a que estos niños no puedan lograr todo su desarrollo cerebral o cognitivo y no puedan alcanzar todo su potencial.
Si ustedes revisan, los invito a que puedan buscar un poco acerca de esa evidencia. Nuestros niños que han sufrido anemia hasta los 3 años, en los cuales no se ha corregido ese cuadro anémico, están cognitivamente en desventaja. Tienen un rendimiento intelectual inferior, tienen una capacidad también, eh, bueno, como les diría, no sé si estará bien dicha una capacidad intelectual, pero sí tienen un rendimiento inferior respecto de los niños que hasta los 3 años no han tenido anemia o su cuadro anémico ha sido resuelto. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros detectemos los problemas de hambre oculta? Porque cuando nosotros tenemos niños que han sufrido algún déficit nutricional, se convierten en adultos con déficit. Y esos adultos con déficit no permiten o no logran que en general toda nuestra sociedad mejore. A veces parece muy exagerado de repente, pero en realidad, si nosotros proporcionamos a nuestra sociedad niños sanos que puedan tener todo su potencial pleno, esos niños se van a convertir en adultos con gran potencial y que van a poder ser también más útiles para la misma sociedad. Entonces, eso es algo que yo creo que debe quedar grabado y es muy importante porque de esa manera nosotros como pediatras vamos a tomar más en cuenta nuestro rol para poder tener niños sanos, ¿no? Y poderle proporcionar esos niños sanos a nuestra sociedad. Y el otro extremo va a ser el sobrepeso. Este sobrepeso es una malnutrición también, pero resultante de la ingesta de alimentos y bebidas que excede los requerimientos energéticos. Eso va a ser mucho más fácil de ver porque vamos a ver un niño un niño gordito, de repente una facies, una carita media farinácea. ¿Y cuál es el problema? Que va a aumentar el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Les recuerdo que tanto este niño con sobrepeso como el eutrófico pueden estar teniendo un problema de hambre oculta o algún déficit de algún micronutriente específico. Entonces, mucho ojo con esa situación. Cuando nosotros tenemos ya un paciente desnutrido, al que hemos encontrado en ese estado de que ya está afectada la antropometría y todo, viene un nuevo trabajo, que es recuperarlo. Hacer todo lo posible para que ese niño no se quede pequeño y podamos nosotros encarrilarlo nuevamente a su curva original. Entonces, ese reencarrilamiento se llama reatrapaje o en inglés le decimos catch-up. El catch-up va a ser simplemente llevar al niño a su curva de crecimiento original. Superamos la condición inhibidora, la enfermedad, el cuadro que le ha dado, la hospitalización prolongada, lo que sea, superamos esa condición inhibidora y vamos a tener inicialmente una velocidad de crecimiento disminuida. Pero una vez que se alivie la condición y nosotros iniciemos nuestra terapia, debe haber una compensación de esa condición. Y al llevarnos a esa compensación, vamos a tener una velocidad de crecimiento posterior que va a ser superior para poderlo compensar. Es decir, voy a tratar de explicarlo de la forma más práctica posible. Si nosotros tenemos un niño con una talla para la edad, digamos que es un pequeño de 4 años, pero está tallando lo que debería tallar un niño de 2 años, o sea, es chiquito, ¿verdad? Entonces, yo inicialmente tengo que hacerle su diagnóstico nutricional, ver en qué parte de la curva de peso para la talla está y en qué parte de la curva de talla para la edad está. Entonces, cuando yo defina que ese niño en talla está dentro de la curva de un niño de 2 años, así tenga 4 años, yo inicialmente debo enfocarme en llevar su peso al ideal para ese niño de 2 años. Una vez que yo lleve ese peso y lo encarrile a la curva adecuada para un niño de 2 años, así él tenga 4 años, entonces recién voy a poder pensar que he hecho el reatrapaje, lo he encarrilado en esa curva para la talla actual y después de eso recién puedo esperar que la talla se empiece a recuperar. De todos modos, si no ha quedado muy claro, me pueden hacer las preguntas más adelante, no hay ningún inconveniente. Pero el catch-up, en síntesis, es
llevar al niño al peso ideal para la talla actual en el percentil 50. Entonces, yo voy a tener para todo esto que hacer un diagnóstico nutricional adecuado. Para eso tenemos variables antropométricas, que son llamados los 5 dominios, que los vamos a hablar enseguida, en los cuales tenemos que tomar en cuenta también el dinamismo del crecimiento. ¿Cuál es la velocidad y tendencia? Ya lo hemos hablado, verificar que la curva de crecimiento esté yendo paralela a mi curva ideal. No necesariamente necesito que el paciente siempre esté en percentil 50, eso es muy importante. Si mi paciente estaba, qué sé yo, en el percentil, qué sé yo, 10, pero está yendo paralelo al percentil 10, entonces ese niño está creciendo. Pero si mi pequeño estaba en el percentil 50 y la curva se ha horizontalizado y ahora está en percentil 10, por supuesto eso no es normal. Por eso, vuelvo y repito, tiene que verificarse la velocidad y tendencia de crecimiento y ver que es algo dinámico, no es un corte en el tiempo, no es solo hoy. Aparte, el tiempo de evolución, ¿no? En cuánto tiempo este pequeño ha tenido la afectación nutricional, qué es lo que ha desencadenado ese problema nutricional, ahí ya entra la etiología, y si esto está teniendo un impacto funcional en su desarrollo. Tiene mal desempeño en el colegio, no está pudiendo acudir a hacer su vida normal porque todo el tiempo se enferma, porque todo el tiempo está mal. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo claro y hacer un buen interrogatorio. Finalmente, cuando nosotros vamos a hacer ya el diagnóstico y hablamos de las variables antropométricas, perdón, vamos a tomar peso, longitud, talla, ¿verdad? Lo común. Pero no debemos olvidarnos del perímetro cefálico y el perímetro rectal. El perímetro cefálico se ha visto que está relacionado también con la ganancia de la talla. Si nosotros tenemos un niño que se ha quedado pequeñito, probablemente veamos también un crecimiento lento del perímetro cefálico. No quiero decir que va a estar microcefálico, sino que va a tener un crecimiento lento, lo que significa que ese cerebrito tampoco se está desarrollando como debería. Por tanto, se ha visto que en muchos pacientes, si por alguna razón, por A o B, no es posible medir la longitud o la talla, el perímetro cefálico también nos es un buen indicador de la recuperación nutricional en los niños hasta los 5 años. Normalmente nos dicen que no deberíamos tomar un perímetro cefálico hasta los 5 años, ¿cierto? Pero si es nuestra primera consulta, es un paciente que está viniendo con compromiso nutricional, así el niño todavía tenga 4, 3 o 5 años, deberíamos tomarle el perímetro cefálico para tener una medida basal. Y lo otro importante es el perímetro braquial, y para esto quería tener la cámara prendida para mostrarles la cinta MUAC. Como lo ven ahí en la diapositiva, esta es la cinta MUAC. Me imagino de repente que ya la han visto, algunos quizás la deben tener. Esta cinta en realidad está ya validada, tanto por la OMS y por otros organismos, para la medida del perímetro braquial. Es una herramienta con la que deberíamos contar siempre porque hay situaciones específicas o algunas situaciones en las que por alguna razón nosotros no podamos pesar a nuestro paciente o nuestro peso no sea fidedigno. Ejemplo, para el caso de gastropediatría, por ejemplo, tenemos un niño cirrótico que está con ascitis. ¿El peso va a ser fidedigno? Considerando que está con líquido en el abdomen, probablemente no. Yo voy a tener que pesarlo de todos modos ese niño porque por su condición ese niño de todos modos va a venir en un estado nutricional malo. Entonces yo tengo que iniciar una intervención y una recuperación nutricional. Pero ¿cómo voy a evaluar la mejoría de mi intervención si mi peso no es fidedigno? Porque todavía recién estoy bajando, de repente recién he iniciado los diuréticos y la citis aún no termino de vaciar todo ese líquido. Para eso me sirve el perímetro braquial. Entonces, esta cinta MUAC, como les digo, ya está estandarizada, viene por edades y simplemente nosotros tenemos que medir el bracito del bebé y vamos a ver, según el valor del MUAC, como pueden ver en esta gráfica, si el niño está en una desnutrición severa, moderada o hay un riesgo de malnutrición. Por supuesto que también tiene su Z-score, pero para ser prácticos, un pequeño que tenga un diámetro braquial menor de 11.5 centímetros, entonces ya está en una desnutrición severa.
Así que para eso, como les repito, es importante que nosotros tengamos la mayor precisión posible en las medidas. Yo sé que muchas de estas técnicas dependen también del operador, dependen de lo que estamos utilizando, entonces siempre tenemos que tener presente, tener una cinta inextensible, tener, si se puede, una cinta MUAC, si no se puede, bueno, pues con nuestra cinta métrica, pesarlo y tallarlo de la forma más adecuada, de preferencia desnudo, todo lo que ya sabemos. Porque de estos valores va a depender también el enfoque que yo le dé a mi paciente y mi terapeuta. En menores de 2 años, siempre longitud para la edad, peso para la longitud. Y índice de masa corporal, reitero, mucho más importante cuando tenemos sospecha de obesidad. Y obviamente el perímetro cefálico. De 2 años a 5 años, talla para la edad, peso para la talla. Ya entra un poco más el índice de masa corporal, pero no se olviden del perímetro cefálico, especialmente si tenemos sospecha de problema nutricional. Y de los 5 años a menores de 19 años ya tenemos la talla y el índice de masa corporal, ¿no? Entonces ahí no hay pierde. En cuanto a los gráficos, ¿por qué nosotros preferimos o hablamos en todo esto con desviaciones estándar y no con percentiles? Yo he tratado de explicarme un poco con los percentiles porque es la forma en la que nosotros estamos un poco más familiarizados, pero eso es algo que tenemos que ir mejorando. En realidad, las recomendaciones actuales nos dicen que debemos guiarnos por desviaciones estándar, no por los percentiles. ¿Por qué? Porque si podemos seguir esta curva de Bell, acá podemos ver la relación de los percentiles con las desviaciones estándar. La desviación estándar es una mediana, los percentiles son una media. ¿Cuál es la ventaja de la desviación estándar versus los percentiles? Que las desviaciones estándar, si ustedes lo grafican o lo ponen en alguna herramienta nutricional, nos explica incluso en decimales los cambios nutricionales que están teniendo el paciente y su progresión en esta curva, sea para bien o sea para mal. Entonces, idealmente nosotros deberíamos expresar siempre nuestro diagnóstico nutricional en desviaciones estándar, sea hacia más 3, que se relaciona con un percentil, con más del percentil 99, o sea, con una desviación estándar, por ejemplo, menos 2, que se relaciona también con un percentil de 2, percentil 2. Acá, por ejemplo, podemos ver una de las cosas que son importantes. Si nosotros hablamos de percentiles, nos quedamos en percentil 10, ¿verdad? O a veces en percentil 3. Pero acá no, muy rara vez hablamos de que tiene un percentil 2 o percentil 2.3, mientras que en desviaciones estándar nosotros sí podemos tomar ese tipo de parámetros y cuando ya hablamos de menos 3 desviaciones estándar, se nos hace un poco más fácil y más completo poder relacionar que ese paciente está con un estado antropométrico muy afectado. En cuanto a la dinámica del crecimiento, no se olviden los cambios dinámicos de velocidad, peso y talla sobre el tiempo. Recuerden que siempre debe ir paralelo. Todos los otros comportamientos son anormales y por eso nosotros tenemos que estar muy pendientes. Tenemos indicadores de un punto o indicadores de 2 puntos. ¿A qué se refiere indicadores de un punto? Que vamos a tomar simplemente uno de los indicadores, o peso para la talla o talla para la edad. Pero cuando nosotros tenemos los indicadores de 2 puntos, vamos a tener no solamente el parámetro gráfico, ¿no?, de la tabla, sino que vamos a poderlo relacionar además con otros indicadores como la velocidad de ganancia de peso. Si tenemos un paciente con una desnutrición severa, este paciente va a estar ganando menos del 25% del peso esperado. Si tenemos un paciente con una desaceleración importante del crecimiento de la talla, va a declinar, por ejemplo, si es leve, una desviación estándar. O sea, yo veo esto, pero además lo relaciono con el dato anterior. Mi paciente, desde la fecha, no sé, desde hace 6 meses, para hoy que lo estoy viendo, ha declinado una desviación estándar. Ah, ya, entonces probablemente estamos con una desnutrición leve. Pero si ha declinado 3 desviaciones estándar, así estemos en menos 3 como desnutrición severa, entonces yo tengo que verificar que esa disminución, esa desaceleración de la talla se haya dado en un tiempo corto o en un tiempo largo. Entonces,
Basándome en todos estos indicadores, yo puedo hacerme una idea un poco más clara de qué es lo que sucedió con este paciente y ha desencadenado la desnutrición. En cuanto al tiempo de evolución, aguda versus crónica, estamos hablando de una desnutrición crónica cuando es por más de 3 meses. Una desnutrición secundaria puede ser enfermedad o trauma, hospitalizaciones prolongadas, lo que ya habíamos hablado, y los mecanismos. Puede ser por disminución de la ingesta, por un aumento en el requerimiento, en el caso de enfermedad, por ejemplo, o estados inflamatorios, pérdida excesiva, como tenemos en las diarreas crónicas, proteinurias, o enteropatías perdoradas de proteínas, etcétera. Trastornos en la absorción o utilización o pérdida de nutrientes, y por eso nosotros tenemos que estar muy pendientes a reconocer todos los estados que sean proinflamatorios y que requieran también aumento en los requerimientos. Y la evaluación antropométrica siempre es a la admisión. No puede ser que el paciente ya estuvo hospitalizado un mes y no tenía diagnóstico nutricional. Entonces eso no debe suceder. Y también estar muy, muy pendientes al deterioro nutricional durante la hospitalización. El impacto funcional en los pacientes va a depender también de cuánto esta desnutrición está afectando al niño en su desempeño normal, en su crecimiento, en su desarrollo, en la relación que tenga con otros niños, en los estudios, etcétera. Para eso viene la evaluación CRED y nos apoyamos también en una importante evaluación del neurodesarrollo. Y hay un concepto importante que si bien no existe un consenso todavía en pediatría, pero poco a poco tenemos que tenerlo también presente, ¿no? Que es la sarcopenia. ¿Cuándo vamos a ver un impacto funcional importante? De repente un niño muy desnutrido que a veces ya no puede ni siquiera correr, ya no puede sostenerse, ¿no? Porque su cuerpo ya no tiene la fuerza, que es consecuencia de una reducción de la masa que nos va a llevar a reducción de la fuerza muscular y en consecuencia a un mal desempeño físico. Estos pacientes van a terminar con falla en el crecimiento. El impacto funcional se va a traducir en un retraso del desarrollo cognitivo, del retraso motor grueso y fino. Vamos a tener siempre que estar pendientes, reitero, para evitar que este paciente llegue a tener un impacto funcional. Siempre la evaluación, no solamente con peso y talla, hay que evaluar pliegues, circunferencia del brazo, puede ser también circunferencia de la pierna. Entonces tenemos que valernos de otros elementos para poder hacer un diagnóstico nutricional. Y finalmente, como resumen, no se olviden de los 5 dominios: la condición antropométrica, el diagnóstico antropométrico y la dinámica de crecimiento, evaluar si este paciente es agudo o crónico, es decir, el tiempo de evolución, la etiología y causa que nos está llevando a esta desnutrición y cuán afectado está este paciente, funcionalmente hablando, u otra afectación que ustedes consideren relevante, como por ejemplo, estamos hablando de los déficits de micronutrientes que nos pueden llevar a manifestaciones clínicas específicas. Y finalmente, ya terminando, para no aburrirlos más, el riesgo nutricional. Tenemos que hacer una identificación temprana de los pacientes o la población que es susceptible, ¿no? Para prevenir esas consecuencias. Un niño va a estar en riesgo nutricional. Podemos tener niños que están, por ejemplo, como vuelvo a repetir, en hospitalizaciones prolongadas. Podemos tener niños que ya han entrado o estaban con problemas para poder ganar peso y ahora caen enfermos. Ese es un niño que potencialmente tiene un riesgo nutricional. Y para eso nosotros debemos hacer un tamizaje, ¿no? La ASPEN nos dice que ese tamizaje es un proceso que se utiliza para identificar en el paciente características que nos puedan dar problemas de nutrición y que deberíamos hacer ese tamizaje mínimamente 10 minutos. Yo sé que en nuestra realidad, en el sistema público de salud, es difícil tener 10 minutos solamente para el tamizaje nutricional fuera de lo que podría ser la consulta, pero eventualmente aspiro a que esto pueda cambiar y pueda mejorar. De todos modos, nosotros siempre debemos tenerlo presente, aunque sea en una forma rápida, hacer una evaluación nutricional en nuestros pacientes para poder prevenir cualquier riesgo nutricional. Estos niños en riesgo van a tener una condición nutricional o inflamatoria o lo que sea que nos va a llevar a afectación del peso, de la talla, o pueden ser niños vulnerables.
¿no? Podemos tener pequeños que vienen de zonas pobres, de zonas donde hay baja ingesta de alimentos, o de repente un niño que no es pobre, no tiene ningún otro problema, los padres tienen un buen ingreso económico, tienen también un buen nivel cognitivo, pero por decirles son veganos, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, podemos acá nosotros encontrar una situación de vulnerabilidad porque tal vez los padres podrían estar no intencionalmente llevando a ese niño a un estado de malnutrición por la carencia de ciertos alimentos. Entonces, ahí nosotros también debemos estar pendientes. Y una herramienta para poder hacer este tamizaje es el Strong Kids, ¿no? Esta es la herramienta que deberíamos aplicar, como nos sugiere la ASPEN, en unos 10 minutos para que nosotros podamos hacer la evaluación si este paciente está en un riesgo nutricional, sea alto, moderado o en riesgo bajo, ¿no? Hay una parte que es subjetiva, donde vamos a hacer simplemente las preguntas, si tenemos alguna enfermedad antecedente que sea alto riesgo para el estado nutricional, cómo es el consumo de alimentos de este niño, cómo pierde sus alimentos, si está con diarrea, si no está comiendo, si tiene una pérdida de peso importante o una pobre ganancia de peso. Todo esto nos va a asignar un puntaje y según eso nosotros vamos a poder clasificar a este paciente y orientarlo adecuadamente para una consulta médica o si requiere una intervención mucho más agresiva en ese momento. Y finalmente les dejo estos tips. No se olviden tomar las mediciones antropométricas con la técnica adecuada, la mayor precisión posible. Evaluar siempre el crecimiento comparando la medición con patrones estándar. Para eso tenemos nuestras herramientas estandarizadas, nuestras curvas de crecimiento, nuestras tablas. Establecer siempre la edad exacta del paciente. No es lo mismo tener a un paciente de 5 años que a un paciente de 5 años y 8 meses. Entonces, siempre deben hacerse las evaluaciones nutricionales con la edad exacta y establecer si ese paciente está en el rango normal con desviaciones estándar en la zona -1 y +1, ¿no? Recordar que esa es la puntuación Z, ¿no? Y es una mediana, ¿no? ¿Qué tan lejos de la mediana está la medición? Y en menores de 5 años, peso para la talla para el déficit, índice de masa corporal para exceso. Por favor, y la evaluación siempre dinámica, no es un solo corte en el tiempo. Perímetro cefálico debe hacerse rutinario en los niños hasta los 3 años. Y en los 5 años, como les repito, si es la primera consulta con afectación nutricional, debe tener un perímetro cefálico porque también es un indicador individual asociado a la. Y recordemos que la nutrición en la etapa temprana particularmente es uno de los pilares del desarrollo humano y del progreso de la nación. Muchas gracias por su atención.